En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, gracias te damos por reunirnos en esta mañana, en este momento de esta entrevista, en la que tú quieres que nuestro pueblo conozca a nosotros como ministros. Y hemos venido para que ustedes tengan un conocimiento de dónde venimos, cuáles son nuestros pasos que hemos tenido para llegar a este momento en que estamos. Gracias, Padre Santo, te damos por todas tus bendiciones para con nosotros. Te pedimos, Señor, que estos momentos tan importantes de nuestra vida se sigan repitiendo en otros ministros y que tú de cada día ilumine a nuestro hermano José, diácono José, para que pueda seguir entrevistando y seguir llevando a cabo esta entrevista tan importante para nuestro pueblo. Gracias, Señor, infinitamente por tu bendición. Amén. Amén. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida. Hoy a tus pies, glorioso San José. Buenos días, queridos hermanos, hermanas, bienvenidos sean nuevamente. Este es tu programa, Tu Parroquia al Día. Continuamos con las entrevistas. Nos hemos dedicado en este tiempo a entrevistar a varios hermanos para que ustedes como pueblo de Dios conozcan en la iglesia quiénes son sus ministros, cuál es su función, de dónde salen. Y hoy tenemos una persona pues muy especial. Hemos entrevistado a muchas personas, pero nos faltaba nuestro compañero de trabajo, el diácono Mateo Gómez Núñez, y hoy lo tenemos aquí. Le voy a pedir que se presente para aquellos que están viendo y no le conocen, que por lo menos le conozcan hoy. Sí, yo soy el diácono Mateo Gómez Núñez. Muchos de ustedes no conocen de dónde vengo, muchos piensan que yo soy puertorriqueño. Yo vengo de la República Dominicana, hace unos 53 años que vivo ya aquí en Puerto Rico y me siento ya también puertorriqueño. Esta es mi tierra, mi nacionalidad también. Pues bien, yo... Mateo, perdón, llevas 55 años ya como puertorriqueño. 53 años. Pero antes de esto, vamos a hablar un poquito de tu niñez. ¿Quién fue el diácono Mateo? ¿Dónde te criaste? Sí. ¿Cómo te criaste? ¿Cómo fue tu familia? Sí, mira, yo nací en un campo de la provincia de La Vega. La Vega es un pueblo, una provincia que queda al centro de República Dominicana. En el mismo centro queda La Vega. Y es una región bastante extensa y tiene mucho campo. Yo nací en uno de esos campos de La Vega. Mis padres pues procrearon una familia grande. Yo vengo de una familia que tenía 12 hijos. Yo soy el séptimo de ese grupo de la familia. Sucede que vivimos en el campo. Mi madre, muy emprendedora, ella, los muchachos mayores, los 3 primeros hijos, pues habían cursado el cuarto grado, que era hasta donde llegaba la escuela en el campo en ese tiempo. Pues mi madre, al terminar esos primeros grados, quiso que mi padre se mudara a La Vega, a la provincia, para que siguiéramos estudiando, porque ella quería que siguiéramos estudiando. Pues mi padre en ese tiempo era agricultor, sembraba arroz y tenía una buena posición y compró una casa en La Vega. Y ahí entonces comenzamos a estudiar. Pero ¿qué sucedió? Mi madre, a los 2 años de nosotros vivir ahí en La Vega, pues murió, se enfermó y murió. Pues nosotros quedamos huérfanos de madre. La suerte era que mi madre tenía una señora que siempre la ayudaba con nosotros.
porque tanto muchachos, pues ella tenía que ayudar, buscarse a alguien que la ayudara. Pues esa señora se quedó con nosotros mientras mi padre tenía que irse al campo porque era bastante retirado donde él trabajaba, y él regresaba solamente los fines de semana a mi casa. Pues nosotros con la señora seguíamos haciendo todo lo que teníamos que hacer, y a la escuela y todo eso. Mateo, ¿qué edad tú tenías cuando tu mamá murió? Yo tenía 7 años. O sea, que tú quedaste huérfano a los 7 años. A los 7 años. Esto es importante porque la crianza de una madre en esa edad es vital para lo que nosotros vamos a hacer en el futuro. Muy vital, muy vital. Pues nos hizo una falta tremenda, realmente a todos, hasta el mayor que tenía 17 años. Y prácticamente, perdona que te interrumpa, quedaste huérfano de padre y madre. Porque entonces tu padre, según lo que cuenta, se va y solamente viene los domingos. Los sábados. Los sábados, y esta persona que había alquilado a tu papá es la que se encarga de ser padre y madre de ustedes. Padre y madre. Wow. Sí. La cosa esta que papá pues, era un hombre joven, papá tenía 40 años en ese tiempo. Pues se enamoró y se casó de nuevo. Y llevó a vivir a la esposa nueva a la casa de nosotros. Pues nos criamos con esa otra persona, pero siempre hubo mucho conflicto. De esos 12 hijos que tenía papá, solamente habían 2 hembras. Eran 10 varones y 2 hembras. Una de ellas, la mayor de las hembras, de esas 2, pues era sordomuda. Wow, Mateo. Pues ella dependía muchísimo de mamá, porque ella era menor que yo, era la que se me seguía a mí. Ella tenía 5 años, la hija. Y lo grande es que el último de los hijos quedó con 9 meses. Wow. Quedó con 9 meses solamente. Esa señora se encargó de criar a ese muchacho, hermano mío, y acabó de criarlo y levantarlo. Pues sucede que seguimos estudiando y estudiamos lo que pudimos estudiar. Unos se fueron a temprana edad, debido a que ya al no tener la madre a uno, pues como que se dispersa un poco. Y además como que mi padre permitía que hiciéramos lo que quisiéramos. Si queríamos seguir estudiando, pues el que quería seguir estudiando, estudiaba. El que se quería ir a trabajar, pues se iba a trabajar. Pues eso pasaba. No había control, no había cabeza, o sea, era... El hermano mayor surgió como una cabeza y tuvo siempre, más o menos, era el que nos controlaba y todo eso, y nos exigía muchas cosas, los 2 mayores. Pero prácticamente no había ya, ¿sabes?, como esa autoridad en la casa como para mantener a uno ahí. Sucede que entonces yo seguí estudiando mi primero grado hasta 8º grado. Yo lo estudié allí en la provincia, en La Vega, en la escuela Federico García Godoy, que era la escuela primaria y secundaria en aquellos tiempos. Entonces en mi escuela superior yo quise irme a un colegio que estaba a 30 kilómetros de Santo Domingo. La provincia de La Vega quedaba a 100 kilómetros de Santo Domingo, pero yo tenía que ir al sur, 30 kilómetros más, para ir al Instituto Politécnico Loyola, que era un instituto que Trujillo inauguró para estudiantes, para que era como una escuela vocacional, que a la vez que tú hacías la escuela superior, también salía como una vocación. Y entonces yo quise ir allá, cogí los exámenes y me aprobaron y me fui más o menos interno. Fui a ese colegio en San Cristóbal, en la República Dominicana. San Ignacio de Loyola. Sí, era una escuela que era jesuita. Era jesuita. Realmente, pero en sí ellos se dedicaban más bien a la vocación. A la vocación y al curso técnico, la formación.
yo había otro colegio, el Colegio Loyola, que ellos tenían también unos cuantos, lo mismo que aquí en Puerto Rico, que en Ay Bonito está ese instituto Loyola, que prácticamente se dedicaba más bien a la espiritualidad. Allá también había esos colegios que se dedicaban a la espiritualidad, que dirigían los padres jesuitas. Pues me fui a estudiar allí y allí terminé mi curso técnico y mi escuela superior en ese pueblo. Terminé terminando la escuela superior y salí con un curso de perito en mecánica industrial. Allí me gradué en 1966. En el 66 pues comencé a trabajar en Santo Domingo en la industria textil. Trabajaba en una textilería como mecánico de telares. Eran los que tejían, hacían mucha tela. Pero duré trabajando ahí apenas un año solamente, porque no me gustaba, porque no se dedicaba a hacer lo que yo estudié, más bien, pues yo quería avanzar un poco más conociendo la técnica, sobre hacer piezas. Tool and die maker, lo que se llama aquí. Como tool and die maker. Pues allí lo que hacíamos era solamente arreglar los telares. Cuando se dañaba una pieza, pues había que arreglar el telar, pero que no sé, eran muy pocas las cosas que se hacían. Y decidí, entonces, había un hermano mío, uno de ellos, que era como el octavo, vino para acá, para Puerto Rico, en el 64, vino a Puerto Rico. Y entonces yo siempre me escribía con él y él me dijo, mira, te voy a conseguir un contrato de trabajo aquí. En ese tiempo uno iba a la embajada americana en Santo Domingo con un contrato de trabajo y te daban visa para venir a trabajar como permanente aquí en Puerto Rico. Y conseguí entonces que me visaran. O sea, que llegaste a Puerto Rico en el 62. En el 68. 68. En el 68, a fines del 68 yo vine a Puerto Rico. Vine soltero. Yo ya tenía mi novia, Lorena, era novia mía. Y ella quedó muy triste, pensaba que ya yo no iba a volver a casarme con ella. Pero en el 70 yo la llamé y me escribí y le dije que iba a casarme con ella, porque en realidad veía siempre en Lorena que era la mujer que yo quería para mi esposa. Y entonces fui y me casé en 70 allá en Santo Domingo. En Santo Domingo. Regresé yo de nuevo para acá porque ya no podía venir debido a que ella no tenía visa todavía. Pues el papá de ella le sacó una visa de paseo. Estando casada conmigo ya, y fui y me casé. Estando casada conmigo, el papá le sacó una visa de paseo como soltera. Que viniera acá. Para que viniera. Pues cuando ella vino, pues yo me quedé aquí y me quedé con ella. ¿No volvió? Ella no volvió para allá, se quedó. Yo la hice que se quedara. Y precisamente quedó en estado del primer hijo mío aquí. O sea, que vino a quedar embarazada y vino a quedar embarazada y a quedarse, porque era mi esposa. Sucede que eso era un delito, no se podía quedar, tenía que regresar. A ella le dieron apenas 2 meses para regresar. ¿Todavía tú no tenías la ciudadanía americana aquí? Yo no era ciudadano todavía, No, yo era residente. O sea, que ella no tenía el derecho. No tenía el derecho todavía. Okay. Digo, yo podía pedirla como residente, podía pedirla porque era mi esposa. Okay. Pero todavía yo no la había pedido. Entonces, hice en ese tiempo, en ese año que ella estuvo aquí, en ese primer año, pues yo hice esos trámites y ella quedó en estado. Pero ella entonces me dijo, mira, yo no quiero dar a luz aquí en Puerto Rico, quiero irme de nuevo a Santo Domingo, a casa de mi familia, mi padre y mi madre. Y allí ellos me cuidan por la primera vez que iba a tener su hijo. Aquí vivíamos en casa de mi hermano. Y ella como se sentía sola allí y dijo que iba a regresar.
Y yo permití que ella se fuera. Cuando tenía 7 meses, ella regresó a Santo Domingo para dar luz allá. Dio a luz su hijo, el primer hijo mío, José René. Y entonces, para regresar de nuevo, ella todavía no tenía permiso para regresar. Pero tenía que regresar con el hijo también, que había que pedir. Eso es otro problema más. Otro problema más. Pues entonces pedí, y la pedí de nuevo con el hijo, con José René. Pues no, eso no salió seguido. Al año fue que salió que ella fuera entonces al consulado a llevar toda su documentación, los requisitos que pedía el consulado para que ella regresara. Pues ella regresó entonces en 1972, regresó aquí a Puerto Rico a principio con mi hijo. Entonces, ¿cómo después de todo ese proceso tan difícil, cómo tú llegaste a la iglesia católica en Gurabo? ¿Cómo te movieron? ¿Tú ya estabas practicando la fe católica? ¿Cómo llegaste a la iglesia? Bueno, yo era católico y practicaba la fe católica porque tú sabes que como me eduqué en un colegio católico jesuita, yo fui servidor del altar. ¿Fuiste monaguillo? Monaguillo en el colegio. Oye, eso, Alberto. En el colegio yo fui monaguillo y en ese tiempo todavía no estaba el Concilio Vaticano II, no había, pero no se había establecido, y la misa se daba en latín, de espalda. De espalda. Y yo me aprendí muchas cosas de latín, inclusive me aprendí el Padre Nuestro en latín, que se me ha olvidado porque eso hay que practicarlo y todo eso. Y todas las contestas que había que dar, que son las mismas contestas de español, pero lo único que era en latín. Y entonces todo eso, pues yo tenía que contestarlo en latín, porque solamente éramos, hay que pensar siempre que la misa antes solamente era el sacerdote que celebraba y el monaguillo. El pueblo estaba como un espectador, sí, era un espectador. Pero no. Eso fue antes del Concilio del Vaticano. Antes del Concilio Vaticano no participaba el pueblo. Después, cuando vino el Vaticano II, puso que el sacerdote se pusiera de frente al pueblo para que el pueblo también participara de esa celebración. Y que se diera en el idioma del país. Y que se diera en el idioma y también con música autóctona del país. Porque en aquellos tiempos era un órgano y un cántico que prácticamente el organista era el que cantaba, el pueblo no cantaba. Y otra cosa que ocurrió, Mateo, fue que se quitaron casi todas las iglesias que habían, tenían un balconcito, tenían unos balaustres, un tipo de construcción donde dividía el presbiterio del pueblo. Y con el Concilio del Vaticano en 1964 se decreta que todo eso hay que eliminarlo para que el pueblo entonces fuera parte de toda esa liturgia, que no fuera excluido. El pueblo no podía entrar, subir, no podía subir al presbiterio. Era prohibido el presbiterio, igual que la sacristía. Eso era algo exclusivo de sacerdotes, el sacristán y quizás el servidor del altar, que entraban ahí a revestirse solamente y ya. Pero eso era algo sagrado. Muy sagrado. La palabra sacristía viene de sagrado, ese lugar es sagrado. Sagrado. Porque ahí están todas las cosas sagradas, ahí están los corpones, están los... Como le digo el Señor a Moisés, esta tierra que estás pisando es tierra santa, el presbiterio, sacristía y todo el lugar sagrado se considera tierra santa. Tierra santa, exacto. Pues como tú me preguntaste ahorita, ¿cómo comenzó mi vida acá en Gurabo, en la iglesia? Sucede que ya desde Santo Domingo yo quería asistir a los cursillos de cristiandad, pero se me hizo muy difícil hacerlo allá, por cosas de trabajo y todo, y no pude. Sucede que cuando vine aquí a Puerto Rico, pues viví en Cagua primero en casa de mi hermano, porque mi esposa vino a casa de mi hermano también en Bairoa. Ahí fue el primer sitio que yo viví, en Bairoa. Pues después que yo me casé, nos independizamos y fui a vivir en Bonneville. Ese fue el primer sitio donde viví independientemente con mi esposa Lorena. Después de Bonneville, duré un tiempo en Bonneville, como 2 años, y después me fui a vivir al Condado Moderno. En el Condado Moderno viví como 1 año, y después entonces fue que yo vine aquí a Gurabo y me establecí ahí donde vivo. Pues
sucede que entonces ahí donde vivo, ya aquí en Gurabo, el cursillo de cristiandad estaba muy fuerte. Había unos grupos que visitaban y llenaban la ficha a la persona para que fueran a hacer cursillo. Y me fueron a visitar. Y yo lo vi muy bueno, y que me fueran a visitar y me llenaron la ficha. Y en el 1976, pues hice el cursillo de cristiandad. En el 76. Pues cuando hice el cursillo de cristiandad, pues tomé mucho más conciencia todavía de mi responsabilidad de cristiano. Como bautizado. Como bautizado. Y entonces me uní y me puse a disposición, vine aquí a la parroquia y me puse a disposición de que podía servir en lo que ellos quisieran. Y comencé entonces a prepararme para ser ministro de la Eucaristía. Y me acuerdo que fui con Toña fue una de las que fue con nosotros, un grupo, a hacer los cursos de allá con Carmen Rosado a la diócesis. Eran cursos para ser ministro de Eucaristía, había que hacer unos cursos de formación de un año para ser ministro de Eucaristía. Y entonces fuimos e hicimos ese curso. Pero en ese tiempo, pues para ser ministro, todavía no había ministro aquí en Gurabo. Y entonces comenzamos ese grupo de ministros, que fueron más o menos como 5 ministros. Ya prácticamente queda vivo, solamente quedo yo vivo de esos 5. O sea, que hace tiempo de eso. Hace tiempo, sí, y murieron porque eran personas mayores que estaban en ese grupo. Yo era quizás el más joven de ellos. Mateo, y sabemos que después de todo eso, tú en la iglesia, pues estuviste con el grupo acompañando matrimonios. O sea, tu vida ha sido bien larga dentro de ese proceso. El tiempo se nos acaba. Sí. Pero me gustaría que habláramos de tu ordenación. ¿Cómo entonces, dentro de todo esto, cómo llegaste a ser diácono? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo llegaste aquí? Bueno, te digo que como yo estaba ya en las cosas de la iglesia y era ministro de Eucaristía, duré como ministro de Eucaristía como 30 años. Yo nunca, siempre renové, todos los años renové como ministro. Había que renovar todos los años como ministro de Eucaristía. Sí. Y nunca fallé y duré como 30 años siendo ministro. En todos esos 30 años siempre los párrocos quisieron que yo fuera a estudiar. En ese tiempo había que ir a estudiar allá a San Juan, porque no había en Cagua. En Cagua no había todavía preparación para eso. Y entonces me dijeron, mira, ¿por qué tú no vas allá? El primero que fue un sacerdote que murió ya, estuvo aquí en la parroquia, se llama que era de allá de Naranjito, no me acuerdo el nombre ahora, de Naranjito era él, que nosotros fuimos al entierro de él. Pero después de eso hubieron varios que te estuvieron sugiriendo. Me dijeron, Mateo, ¿por qué tú no vas a estudiar? Yo siempre, como mis hijos estaban pequeños, después Lorena y yo procreamos 5 hijos. Y como estaban pequeños, pues yo no podía dejar a Lorena sola. Y le decía, mira, hasta que mis hijos no están un poco más grandes, yo no puedo estudiar como diácono, porque exige mucho tiempo y yo necesito tiempo para trabajar y también para cuidar, para que no para pasara lo que pasó con tu papá con ustedes. Exacto. Entonces yo siempre pensaba en eso, yo quiero estar con mi familia. Y Lorena me necesitaba, me decía, mira, no te comprometas mucho, porque yo te necesito. Bueno, éramos 5 muchachos y ella... Y menos mal que Lorena se quedó cuidando a los muchachos. Ella se quedó. Ella al principio comenzó a trabajar y después me dijo, mira, me voy a quedar cuidando a los muchachos. Así que no, con lo que tú ganes, pues vamos a hacer económico y vamos a seguir. Pero no puedo ir a trabajar porque no puedo dar al muchacho con nadie, no quiero que lo cuide nadie, lo voy a cuidar yo. Y eso yo lo vi bien, principalmente porque nos mudamos en Villa Alegre. Villa Alegre todavía estaba empezando. Sí, estaba empezando, sí, bueno. y era una comunidad que vinieron muchos inmigrantes de otros pueblos, principalmente de Cagua, y vinieron de
muchachos y entraron a traer muchas cosas. Mucha problemática. Y entonces Lorena me dijo, yo no puedo dar, y gracias a Dios, pues a nosotros, ninguno de los muchachos se nos desvió, porque Lorena estaba ahí siempre y yo estaba pendiente de ellos. Y ellos siguieron estudiaron todo, gracias a Dios. Y ninguno se me desvió, que lamento tantos muchachos que conocimos allí. Inclusive yo en Villalegre establecí una escuela para catequesis, de catequesis. Y di catequesis en mi casa, di catequesis también en otros puntos en Villalegre, donde teníamos escuelas de catequesis. Y muchos muchachos hicieron la primera comunión, muchos se bautizaron allí y todo eso. Inclusive también en mi casa dimos clases para catequesis, para el sacramento de la confirmación. Y eso me lo permitió el Papa porque era Padre Antonio Chocarro. Me dijo, tú lo puedes hacer en tu casa y entonces trae toda la información aquí y siempre constantemente tienen que traer la información de cómo van esos muchachos allá. Y yo les traía información y era como una gente de donde además que daba catequesis y todo. Mateo, dando un salto histórico, porque el tiempo se nos acaba y yo quiero que hablemos de esto. Ya más o menos tenemos un trasfondo. Llegamos al Padre Ángel Colón Piñero. Padre Ángel Colón Piñero, párroco de la parroquia San José de Gurabo, y te miró y te dijo, Mateo, yo quiero ahora que tú vayas a la escuela del diaconado permanente y que te formes. Sí, que te formen, pues yo quiero. Y entonces ya mis hijos estaban bastante grandes y entonces dije, bueno, está bien, vamos ahí. Y inclusive también fuimos dos más, no solamente yo. Fue el diácono José aquí presente y fue también Chewi, nuestro hermano Chewi, pero hermano Chewi no fue todavía aceptado estaba como oyente. El diácono José y yo, que fuimos enviados por la parroquia. Él estaba como oyente, pero él después se desilusionó y se salió. Desistió, sí. Y no quiso seguir. Nosotros seguimos un poco forzados. Habla un poquito de esa experiencia, Mateo. Era una experiencia tremenda, era algo que, ¿sabes? Después de uno estar tanto tiempo ya fuera de la escuela, pues se hizo fuerte tener tanto compromiso de materia, de distinta materia y se nos hacía bien difícil. A veces José y yo decíamos, a veces era él, a veces era yo, que decía, mira, yo no voy a seguir en esto. Y él nos animaba uno al otro. Por eso es importante que vayan dos. Sí, el Señor de dos en dos mandó a los discípulos, sí, Mateo. Porque se ayudan. Yo creo que si tú y yo hubiéramos ido solos, no hubiésemos terminado. Pero la ayuda de que cuando Mateo decía, José, yo no voy más y todo, es que mi mente está cansada, yo no puedo. Y yo decía, no, Mateo, vamos para adelante, si ya llegamos aquí, es que el Señor nos va a ayudar, vamos para adelante. Pero luego la otra semana yo decía, Mateo, yo no voy, yo me quito. Y entonces y ahí entraba Mateo. Ahí estaba yo, vamos para adelante. Yo me acuerdo que José en ese tiempo también sufría de unos dolores de cabeza. Sí, neuralgia del trigémino. Fue terrible, José terrible. se ponía de una manera que bueno, en el piso, porque con ese dolor que no podía soportar. Y un día teníamos examen. De derecho canónico con el padre Félix Núñez. Con el padre Félix Núñez. Y yo estaba con un ataque de neuralgia del trigémino. Y yo voy donde José a buscarlo para que nos fuéramos para ese examen. Me dice, Mateo, mira, yo no puedo ir, doctor. José, mira, si tú no coges ese examen, lo vas a tener. Vamos a atrasarnos. Tú te vas a atrasar porque entonces tú vas a tener que coger ese examen después. El examen tú te lo sabes. Aunque te duele la cabeza, vamos, porque es bueno que tú lo cojas. Y lo animé. Y me levanté del piso y dije, vámonos. Y vamos, entonces fuimos. Y pasamos el examen. Y tú ves, José, terminamos el examen, gracias a Dios. Porque José me decía, no, es que yo no puedo, mira, tengo la cabeza que está por reventar, porque no puedo. Pues siempre estábamos en eso y gracias a Dios pues nos ayudábamos uno al otro en eso. Y en eso comenzamos en el 73, comenzamos con
con los 3 primeros años de formación, porque son 6 años, 3 años primero de la escuela de formación y 3 años para el diaconado. Pero tuvimos más, se extendió más la cosa. Se extendió un poco debido a que hubo unos problemas. Y el obispo extendió después para la ordenación, tuvimos casi 1 año después. 1 año más. Sí, fue algo bien complicado, pero fue una experiencia tremenda que vivimos y que la compartimos. Tuvimos la experiencia y la suerte de que pudimos compartirla juntos. Algunos hermanos iban solos. Nosotros tuvimos la experiencia de ir dos y que nos ayudó a los dos. Se lo digo mucho cuando mandan a una persona. Cuando van 2, la cosa es mucho más segura y se siente más seguro uno. Y se ayuda uno porque la materia a veces tiene que estudiar y no entiende, y quizás con otro estudiando comparte la enseñanza y nos podemos explicar uno a otro. Y se ayuda mucho. Y por el camino hacíamos el resumen. El resumen. Ya lo preparábamos de camino los dos. Yo digo que en realidad José estaba mucho más despierto que yo, porque José es mucho más joven que yo y él estaba mucho más, y a veces más bien me ilustraba con lo que aprendía José, porque José estaba más rápido que yo en su mente. Pues eso me ayudó muchísimo, porque a veces al hablar y estudiar juntos, pues nos ayudaban muchísimo, y gracias a Dios terminamos. Entonces, ¿cuántos años lleva de ordenado, Mateo? Vamos para 13 años ya. No, a 12. Fue en el 2009. 2009. Pues en el 2009. Al 2019 son 10 años, va para 13 años ya. A 12 A 12. O sea, ya son 12 años. Eso parece que fue 12 años. En mayo cumplimos 12 años. Mayo 22. Cumplimos 12 años. En mayo 22. Que nos ordenábamos en mayo 8 y por algunas circunstancias ocurridas el obispo lo mueve a mayo 22. Lo extendió. Y ahí fue donde nosotros llorábamos, decía, Dios mío, tanto. Y ahora para mayo 22, eso se nos hacía como que tan largo, el deseo de poder estar ya dentro de la fila del orden. Sí, es difícil. Mateo, y rápidamente se nos acabó el tiempo. En esos 12 años, ya prácticamente caminando para 13, sabemos que ha sido un poco complicado también, pero ha sido feliz. Yo he sido feliz, yo me siento feliz, sinceramente. Un poco fatigado porque es natural, uno tanto tiempo y a veces los hijos dicen, mira papi, tú no puedes terminar, compa, disfrute un poco. Y yo, mira, yo disfruto mucho mi diaconado y sinceramente me siento que soy útil a la comunidad, y cuando uno es útil a la comunidad uno se siente complacido y se siente feliz. Porque trabajar para el Señor, siempre lo he dicho, trabajar para el Señor es un privilegio. Es un privilegio que te fortalece en todos los sentidos. Me siento feliz en esto, mucho. Me siento feliz porque puedo ayudar a otro y puedo quizás llevarle esperanza a otra persona. Y eso no es cosa más importante que tú ayudar a otra persona a que se levante y que busquen del Señor. Eso es importantísimo. Y yo diría que me siento feliz por eso, aunque en mi ser haya cansancio, haya agotamiento. Es normal. El Señor me fortifica, el Señor me da la fortaleza y me siento joven. Me siento joven aunque tenga mis achaques y todos los problemas que tenga. Me siento muy feliz. Caminemos juntos hasta ese final, ¿verdad? Como empezamos a caminar juntos. Mateo, ¿qué consejo le puede dar a estas personas que nos están viendo que pueda ser de ayuda para ellos, ¿verdad? Que a veces dicen, es que yo tengo cierta edad, ya me duele aquí, me duele allá, yo quisiera hacer esto, pero ¿qué consejo le podemos dar? El consejo que les puedo dar es que siempre el Señor llama en todos los momentos y no podemos decirle que no al Señor. Tenemos que estar siempre, ser dóciles a ese llamado de Dios. Dios te deja a ti siempre libre, pero tú tienes que responder interiormente a ese llamado. El Señor te necesita. Principalmente vemos cómo hay demasiado escasez de sacerdotes. El diácono ayuda muchísimo en la parroquia y ayuda mucho en la liturgia, en todos los sentidos a una parroquia. Los hermanos que están casados, que ya
aunque se sientan que tienen cierta edad, pueden decirle que sí al Señor. Y el Señor, no importa la edad y no importa el tiempo que tú vas a estar sirviéndole, un año que tú le sirvas al Señor, Él es una bendición para ti. Así que yo te aconsejo, hombre casado, hermano casado, que puedan servir y decirle que sí al Señor, dispónganse. Si pueden, si tienen la aceptación en ese momento, un hombre que están casado, que no tenga ningún tipo de problema en su matrimonio, puede entrar al diaconado y ser diácono. La parroquia de Gurabo necesita. Ya nosotros, principalmente yo, Vamos de salida. ya vamos de salida, porque ya estamos en cierta edad, principalmente yo. José quizá le queda un poquito, pero todavía también ya tiene cierta edad y necesita quizá alguien que ayude para que él se alivie en el trabajo que tiene, igual que yo. Entonces necesitamos eso, que el pueblo de Gurabo responda principalmente a aquellos hombres casados o solteros, pueden ser solteros. Lo único que si son solteros no pueden entonces entrar al matrimonio, pero si son casados y ya tienen sus hijos, pueden entrar al diaconado y servir al Señor en sus años que les quedan. Será un privilegio ustedes trabajar para el Señor. Dios les bendiga. Y a los padres que nos están viendo, aquella familia, padre y madre, que tienen un niño que tiene ese llamado a la vocación sacerdotal, no lo coarte, no le estrangulen el camino. Explore con ellos, camine con ellos el llamado al sacerdocio. Y si la cosa pues se casa en el camino y en el futuro quiere entrar al diaconado, ayúdelo, estimúlelo para que sigan adelante. O sea, es la familia, es el núcleo de esa familia la que impulsa a que estos ministros de Dios puedan seguir adelante y que en algún momento dado serán los que quizás le podrán ayudar a algunos miembros hasta de la misma familia con las situaciones que van a presentar en la vida de cada día. Bueno, hermanos, muchas preguntas, muchas cosas, pero el tiempo se nos terminó. Ya ustedes conocen el diácono Mateo, cuando lo vean por ahí, pues si tienen alguna duda, alguna pregunta, dialoguen con él, pregúntenle, porque él siempre está dispuesto a dialogar de esa vida, ¿verdad? Y de todas las cosas que pasamos para poder llegar hasta aquí. No nacemos siendo diáconos y sacerdotes, nacemos como todos ustedes, vivimos como todos ustedes, pasamos los mismos problemas, pero aún así, como decía Mateo, la docilidad nos lleva a la escucha de la palabra de Dios y al llamado de Dios, y cuando escuchamos a Dios, la vida de nosotros coge otro rumbo, no sigue por el mismo rumbo que iba. Así que nos vemos en el próximo programa, y le pido a Mateo que me ayude a echar la bendición, y que la bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre sus hogares, y con ustedes permanezca para siempre. Amén. Nos vemos en el próximo programa. Adiós. Hoy a tus pies ponemos